anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Perfecto, queridos amigos, estamos aquí otro martes más, otro martes de historias, FanFest Podcast. Pero primero que nada, César, ¿cómo estás? Aquí estamos un martes más. ¿Qué tal, Carla? Amigos de FanFest Podcast, con el gusto de saludarlos y emocionados de adentrarnos en otro deporte que ha ido aumentando con el paso de las décadas, porque tenemos participación de un mexicano. 100%, entonces, bueno, pues ya lanzamos el spoiler de lo que va a ser este capítulo. ¿Será que en España la Fórmula 1 comenzó a raíz de Fernando Alonso y en México a raíz de Checo Pérez? Lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero bueno, el invitado que tenemos hoy es Diego Alonso, periodista apasionado del mundo de los motores. Seguramente ha recorrido muchos kilómetros. Ahorita nos contará sus historias y bueno, también tiene un proyecto personal muy interesante, el cual vamos a profundizar más adelante. Pero sin más, Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás del otro lado del mundo, es otra hora para ti, pero para nosotros es un gusto conectar y bueno, pues el deporte nos une y aquí estamos. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal? Bueno, encantado de participar en este proyecto, también contigo, César. Nada, encantado porque esta es la hora buena para mí. Yo me muevo mucho en estas horas en España, a partir de la noche soy muy nocturno, entonces es curioso, pero disfruto más a esas horas. Cuando me dejan tranquilo en España ya os atiendo a vosotros en Latinoamérica, ¿no? Entonces me gusta más. Buenísimo, pues siempre nos encanta comenzar con el literal, el origen. ¿Cómo comenzó esta pasión a ti hacia el motor, hacia los motores? Pues es curioso porque yo empecé empapándome de todos los deportes posibles. Disfrutaba siempre que había un español con opciones, ¿no? En esos domingos por la mañana te ponías la tele, cuando teníamos muy pocos canales por aquel entonces, y decías, venga, vamos a ver las motos. De hecho, yo empecé viendo motos antes que Fórmula 1, una carrera, ¿no? En la que, por ejemplo, Dani Pedrosa lo estaba haciendo fenomenal, ganando en categorías inferiores antes de llegar a MotoGP. Disfrutaba también del tenis, viendo los éxitos también de los deportistas españoles. Siempre he sido muy futbolero, los que me siguen saben de qué equipo soy, pero claro, en aquellos 2000, queridos 2000 para mí, porque les tengo mucho cariño y siempre es que además soy muy nostálgico, pues nació la figura de Fernando Alonso, ¿no? Entonces, cuando tienes 10, 12 años, por motivos biológicos, ¿no? Al final te tienes que aficionar a eso, ¿no? Porque yo lo veía como cualquier otro deporte, pero la Fórmula 1 tuvo algo especial, es decir, había éxitos españoles en otros deportes, pero la Fórmula 1 tuvo algo que me atrajo y yo creo que fue precisamente algo que, como siempre repito, ¿no? La diferencia de la Fórmula 1 con otros deportes es que se puede interpretar, por supuesto, estadísticamente, desde una perspectiva histórica, pero en este caso también técnica, ¿no? Y cuando entramos en 2008, que es el pináculo de la aerodinámica, 2009, los difusores dobles, triples de Brown, los difusores soplados, claro, al final quieres saber más y dices, a ver, venga, ¿qué necesita Fernando para ganar, no? Vamos a entrar aquí, a este foro, voy a informarme, vamos a descubrir, a ver, dónde está la clave de esta temporada para que este coche vaya bien. Y bueno, a partir de ahí, pues, a partir de la afición también por un deportista, esa ilusión de que sea, bueno, pues de alguna forma tu héroe, ¿no? Cuando tienes 12 años, pues nació esta pasión. ¿Cuál es la primera carrera que recuerdas de Fernando? ¿Cuál es ese momento que te marcó para aferrarte más a la Fórmula 1? Bueno, yo, a ver, claro, tengo recuerdos sueltos, ¿no? Yo era pequeño, entonces tengo recuerdos sueltos de carreras de 2005 y 2006, de esos años de los mundiales, ¿no? Dices, estás ahí apoyándole al máximo, sobre todo en 2006, que parecía que el mundial se iba a escapar y bueno, pues en las últimas carreras ocurrió ese milagro, ¿no? Que curiosamente la gente dice que Fernando Alonso ha tenido muy poca suerte en la Fórmula 1, pero si no llega a romper el motor de Michael en esas últimas carreras, en ese Suzuka 2006, pues Fernando Alonso no sería bicampeón del mundo, ¿no? O sea que, de alguna forma, pues eso es lo que me hizo luego empezar la temporada 2007, yo creo que eran las 5 o las 6 de la mañana, allá por Gran Premio de Australia, en marzo, y estaba yo ahí abajo en la habitación viendo la
la salida, ¿no? De ese, bueno, por supuesto, la clasificación el sábado de ese Gran Premio, y ya me enganché toda la temporada entera. Fue la 2007 la que seguí realmente clasificación, carrera, que es lo que se retransmitía aquí en España. Ahora, por supuesto, veo más, ¿no? Los libres también y todo. Pero bueno, digamos que eso, o sea, no te sé decir una carrera que fuera la primera, porque solo tengo recuerdos ahí muy fugaces, pero es que, bueno, en España se vivió, fue una auténtica locura que jamás se va a comparar a nada igual. O sea, yo creo que no va a haber nada igual, un fenómeno igual, ni siquiera el de Fernando Alonso años después fichando por el mejor equipo de la historia que fue Ferrari, ¿no? No se pudo igualar algo similar a aquellos años 2005 y 2006, 130.000 personas en Montmeló, más de 5, 6, 7 millones en minutos de oro de personas siguiendo la Fórmula 1 aquí en España. Sin duda. Y bueno, profundizando en el tema Fórmula 1, en cuántos, o sea, premios hacen este Gran Premio? ¿Qué tipo de escuderías hay? ¿Cuál es tu escudería favorita? Cuéntanos un poco. Bueno, yo es que ahora realmente, a ver, vuestro proyecto va más de fans. Yo podría ser fan de cualquier cosa. Me podríais hacer la entrevista en calidad de fan del Madrid en fútbol, de los Celtics en la NBA, porque, pero ahora en la Fórmula 1 pues soy periodista, intento, bueno, he ido desarrollando un poco más de objetividad e imparcialidad. Entonces, realmente ni siquiera con Fernando, porque algunos se piensan que soy antialonsista, porque le critico por ser muy bocazas, a veces demasiado. Entonces, bueno, realmente en el mundo de la Fórmula 1 no tengo un equipo favorito como tal, ¿no? Siempre he apoyado a los equipos de los pilotos españoles, ya fuera en su momento a Pedro Martínez de la Rosa, Fernando Alonso, Carlos Sainz ahora, bueno, es así, ¿no? Pero bueno, siempre detrás, ¿no? De una motivación. En este caso, la nacionalidad siempre suele ser un motivo, ¿no? Luego hay otras cosas, te puede gustar un piloto en particular y le sigues y le apoyas a muerte, ¿no? Parece curioso todo esto porque mencionabas que empezaste con este deporte automotor mediante las motos y una de las leyendas cuenta que el inicio de la Fórmula 1 en la época de los 50 fue para combatir las motos que empezó en 1949. En tu caso, ¿por qué crees que es más entretenido este deporte automotor que en los últimos premios hubo incluso un accidente de haber ocurrido en esa época? Ahorita estaríamos lamentando una terrible noticia con este piloto. Bueno, a ver, las motos siempre han tenido una parte muy divertida, muchos adelantamientos, pero creo que hay dos motivos. Fundamentalmente, hay más españoles en la élite de lo que es MotoGP, entonces se te hace más atractivo de cara a tu nacionalidad que haya menos españoles luchando por un objetivo tan sumamente ambicioso como es ser campeones en la Fórmula 1. Estamos más acostumbrados en España, ¿no? Es un país muy motero. España es un país muy motero y la Fórmula 1 se convirtió en algo muy especial para mí. Pero yo creo que sobre todo, bueno, pues esa parte técnica de evolución, de que la Fórmula 1 es mucho más que un deporte, ¿no? Al final es la antesala de la tecnología, innovación que podemos disfrutar en el mañana, ¿no? Sin la Fórmula 1 muchas de las cosas que hoy disfrutamos pues no habrían llegado a nosotros y por eso es un deporte mucho más interesante que cualquier otro, ¿no? Y luego que estamos hablando de héroes. Yo, la verdad es que en el día a día, ¿no? Cuando me dedico a trabajar en esto, no solo a seguir la Fórmula 1, sino a seguirla in situ en cualquier circuito, hablando de motorsport en general, siguiendo a cualquier piloto. Estamos hablando de héroes, de gente que está en un estado supranatural, que está por encima del bien y del mal porque se están de alguna forma enfrentando, como tú bien comentas, ¿no? Con el caso de Wang Yuzhuo, a la muerte, porque es así, o sea, de alguna forma se están jugando su integridad física, que es algo que no, trasladándolo a otros deportes, pues no lo encontramos. Por eso para mí son héroes y me gusta narrar las historias de héroes. Pero ojo, esta tecnología llegó gracias a un accidente de una de las leyendas más importantes del automovilismo, como lo fue Ayrton Senna, porque antes de esa situación, seamos honestos, la rivalidad que tuvo con Prost, viendo los videos, eran una delicia para los aficionados, pero que no se tenían las medidas de seguridad que hoy en día se tiene y que gracias a este terrible accidente que sufrió esta leyenda, tuvo que ingresar la Fórmula 1 para acondicionar los autos y tenerlos más seguros. ¿Qué piensas de eso, Diego? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que al final
el accidente de Senna pues pasa a otro nivel. Estamos hablando de otra escala, interés general, ya es algo que importó a todo el mundo y de alguna forma pues la Fórmula 1 tuvo que hacer un lavado de cara necesario también para paliar esas fallas de seguridad, porque hasta entonces estaban muriendo pilotos en las carreras. Eso es algo que, por cierto, a día de hoy sigue ocurriendo en el motociclismo, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a que año tras año pues siga falleciendo algún piloto, ¿no? de motos, pero en la Fórmula 1 hubo un antes y un después. Lógicamente, año tras año se siguen solucionando problemas y al final siempre estamos en esa permanente búsqueda de la máxima seguridad de los pilotos. Igual en 10 años no hay un accidente mortal, pero llega uno que sí y te hace descubrir, por ejemplo, que es necesaria la introducción de Virtual Safety Car, o en el caso del accidente de Jules Bianchi a la postre fatal. O, por supuesto, también con lo que hemos visto, ¿no? A raíz del halo, que yo creo que es necesario, ¿no? En la Fórmula 1, en este accidente, por supuesto, de Roy Nissany, Guan Yu Zhou, pero más atrás también, años anteriores, de Charles Leclerc en Spa con Fernando Alonso. O sea, hay muchos antecedentes que demuestran que, bueno, pues siempre hay algo que mejorar. Por supuesto, en el caso del accidente fatal de Ayrton Senna, también Ratzenberger en la jornada anterior, pues eso es que fue un antes y un después. Sin duda, y entrando un poquito más al tema del calendario, por ejemplo, de este año, fueron, bueno, están 23 gran premios. Ya fue el de España, específicamente en Barcelona. ¿Y por qué? ¿Cómo eligen las ciudades? ¿O por qué en este caso, digamos, es Barcelona y no Madrid? Bueno, de Madrid se está hablando ahora, ¿no? Porque la presidenta de la comunidad, muy popular aquí en España, que de hecho me sigue en Twitter desde antes de que fuera presidenta de la comunidad, desde hace mucho tiempo ya, yo sabía que le gustaba la Fórmula 1 aquí, pues ha mandado una carta directamente a Stefano Domenicali, el responsable de la FIA, diciendo, oye, que aquí estamos dispuestos, ¿no? a celebrar un gran premio. Pero Montmeló es un circuito, pues al final casi vetusto en España, ¿no? Sobre todo por la cantidad de carreras y también no solo carreras, sino un circuito muy importante para test que lleva albergando la Fórmula 1 muchísimos años. Para mí quizás no es el circuito más divertido para estos monoplazas, para estos, ¿no? Porque al final, pues yo creo que cuando hablamos de... No, es que hay circuitos que se han quedado anticuados. Quizás son los monoplazas los que son cada vez más grandes, más anchos, más difíciles para ciertos circuitos estrechos en los que es muy difícil adelantar, ¿no? Entonces, bueno, hay circuitos sobre todo de los años 80, 90, que ya es complicado. Esto cambiará, ¿no? Y si no se hacen las cosas bien, Montmeló ha renovado recientemente, pero tiene contrato hasta 2026, creo recordar. Entonces, posiblemente yo creo que haya posibilidades, ¿no? De que en el futuro salga otro proyecto. El circuito de Jerez también en España recientemente se ha ofrecido a remodelar un poco al estilo Zandvoort, ¿no? Porque lo que ha ocurrido con Zandvoort en Países Bajos ha abierto la puerta a que circuitos ya que no son de última generación tengan la esperanza de decir, oye, igual con alguna remodelación y demás podemos adaptarlo a la Fórmula 1 actual, ¿no? Yo lo veo muy complicado, lo veo difícil porque ya el karting Zandvoort, como yo lo llamo, me parece bastante complicado para estos Fórmula 1 actuales. Hablando del calendario, hay muchas carreras históricas. Desde tu modo fan, modo persona, ¿cuáles son las carreras que tú le recomendarías a la gente que son imperdibles, ya sea por tradición, por circuito, por historia? Porque viendo todo este circo que ha montado la Fórmula 1, hay diferentes estilos, sabores y colores. En tu caso, ¿a ti cuáles te gustan y por qué? Bueno, pues mira, hablando de circuitos históricos, y me alegra que me hagas esta pregunta, a la gente se le llena mucho la boca hablando de Spa, ¿no? Yo creo que en la Fórmula 1 también hay una política del silencio que a mí me gusta romper, porque yo soy tremendamente crítico y digo lo que pienso, es algo que mucha gente no entiende de mí, ¿no? De Spa se dice maravillas, que es un circuito impresionante e imprescindible. Evidentemente, para el piloto puede que lo sea, pero para el espectador la historia está ahí. No hemos tenido carreras tan divertidas en los últimos años. Yo me divierto sobre todo, mis circuitos favoritos son, y lo sabe todo el mundo, Albert Park en Australia y Canadá. Circuitos de aceleración frenada, circuitos ya con una larga historia en Fórmula 1 que cuentan muchas historias en cada curva, con accidentes, con safety cars, con carreras súper divertidas, ¿no?
no solo porque Australia haya abierto el campeonato tantos años, que eso ya nos genera como mariposas en el estómago, ¿no? Sino también por eso, ¿no? Porque es que son circuitos que de verdad, o sea, a mí me... Y bueno, incluso Silverstone también, que estamos hablando de la cuna de la Fórmula 1, con los cambios que ha habido, con esa remodelación, es que yo creo que ahora Silverstone es un circuito en el que es imposible no divertirse. O sea, disfrutamos todos los años y mira, es un circuito súper antiguo del que sin embargo nadie se acuerda. Todo el mundo, Mónaco, Mónaco, Spa. Y el eterno debate de si hay que cargarse Mónaco, Spa, si tienen que renovar para el año siguiente. Y no se habla de otros circuitos que yo creo que sí que son los verdaderos imprescindibles del campeonato. Y vaya que en este año creo que la mejor carrera hasta el momento en lo que estamos grabando el podcast, creo que es esa de Silverstone. Ese mano a mano que tuvieron Checo Pérez con Lewis Hamilton fue maravilloso. No me vas a dejar mentir, Diego. Fue increíble, porque lo que tiene Silverstone es que te permite, como habitualmente en un circuito normal, la lluvia. Cuando llueve puedes hacer diferentes trazadas. Silverstone te invita a ello. Puedes hacer una trazada totalmente diferente a la de tu rival y no vas a perder tiempo. O sea, puedes variar y eso hace impredecible por dónde te va a atacar el rival, lo que va a hacer en una frenada, las posibilidades de adelantamiento. Sacrifico esta curva porque no me interesa, me la juego todo en COPS, como hemos visto algún año, ¿no? O sea, todo esto es tremendo, ¿no? Me gusta mucho Silverstone y, por supuesto, esa batalla que mencionas fue increíble y además cargada de polémica, ¿no? Porque Fernando Alonso también ha dicho unas horas posteriores que quizás Checo, saltándose ahí esa curva, pues de alguna forma le pudo beneficiar, empujar a Leclerc hacia afuera, bueno, o sea, que es que tuvo de todo y con Hamilton pasándolos a todos en una foto histórica, lógicamente las gradas de Silverstone animando al máximo a un piloto que es Hamilton, que yo creo que está muy, entiéndase lo que voy a decir, de alguna forma infravalorado, porque mucha gente dice, no, es que ha ganado sus títulos, sus 7 títulos por suerte o porque tenía el mejor coche, ¿no? Entonces, claro, así cualquiera. Pero yo creo que hay mucho piloto todavía y lo sigue demostrando, pese a lo que estamos viendo de George Russell, de su compañero, que le está sonrojando, ¿no? En algunos momentos de esta temporada. Diego, ¿cómo se vive un premio, un gran premio como periodista? O sea, desde los días antes, ¿qué haces? Y pues los días después o durante la competencia también. Bueno, los días antes te preparas el Gran Premio al máximo, ¿no? Datos estadísticos, cualquier cosa que creas que puede suceder, ¿no? Hay cosas que ya te puedes ir preparando. Por ejemplo, la climatología, sabemos ya, vamos sabiendo, ¿no? Si va a ser un fin de semana, lógicamente no puedes saber si en la carrera justo va a llover, pero igual en entrenos, clasificación, ya puedes ir viendo cosas, récords que se pueden batir. Hay cosas que se pueden preparar, ¿no? Y bueno, luego pues la llegada al circuito es un momento místico incluso, yo me atrevería a decir, ¿no? Porque a todos nos apasiona pisar circuito, pese a los que hemos sido siempre más teóricos que otra cosa, porque yo siempre he sido más teórico de ver las carreras por casa, porque allá donde estoy no tengo circuitos, grandes circuitos cerca, Montmeló de hecho me queda muy lejos, ¿no? De mi ciudad natal, pero siempre, en el caso de Montmeló, las pretemporadas me han ayudado mucho, ¿no? Para ir, para empaparme, ¿no? De la Fórmula 1 y ahí disfruté de Fórmula 1 por primera vez. O sea, yo creo que siempre buscas pues ese momento cuando llegas al circuito en el que puedas entrar en confluencia con la pista y poco a poco ir haciéndote con el circuito. Cuando visitas un circuito nuevo, no sabes, ¿no? Es una experiencia nueva. Yo siempre lo digo, hay mucha gente que trabaja en un lugar de trabajo que conoce. Los periodistas muchas veces trabajamos en un lugar de trabajo que no conocemos, entonces llegamos, necesitamos tiempo de aclimatación, adaptación, cuánto tiempo me lleva acceder hasta el circuito, instalaciones, sala de prensa, dónde está el baño también, o sea, cualquier cosa que nos sirva para que, bueno, estemos lo mejor adaptados posibles, también para movernos, ¿no? en el circuito y a partir de ahí poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Desde que llegas al autódromo, ¿tú sientes o detectas en los eventos que ha podido cubrir que va a ser una carrera histórica? ¿Sí lo percibes tú desde que vas llegando o es hasta que llegan las prácticas libres y demás cuando detectas que algo se está cocinando por cómo se están trabajando las diferentes escuderías? ¿Tú cómo lo vives en ese aspecto? Bueno, yo creo que
es innegable, pero en el caso claro, cuando hablamos de que hay un campeonato en juego, 2 pilotos jugándoselo, es que sabes que hay algo grande que va a pasar, ¿no? También lo sientes, lo notas, te llegan más informaciones los días previos, tienes mucho más trabajo y cuando estás ahí abajo y lo cubres, pues realmente lo disfrutas, pero disfrutas cualquier carrera en general. O sea, yo he llegado a disfrutar una carrera de un regional con niños jugándose un campeonato regional, lo mismo que un campeonato de España de motocross, por ejemplo, otra modalidad diferente a lo que es el automovilismo, o una carrera de quads de 2 horas, por ejemplo, perdidos por el monte, luchando por resistir y ser el que más aguante. He disfrutado carreras de todo tipo, pero al final yo siempre digo que las carreras por encima pues de lo que haya en juego, ¿no? Siempre tienen algo en común, todas, de todas las modalidades, ¿no? Que es una salida, una bandera a cuadros, los motores, las ruedas, ese olor a gasolina, y es que por eso cualquier carrera, y mucha gente no me lo cree, pero yo me divierto de la misma forma con cualquier carrera, me lo paso como un enano. Es como una adicción. Y se nota tu pasión, se nota tu energía alrededor de todos estos temas, pero, o sea, para nosotros, o para mí en este caso, que no soy tan experta, ¿cómo le explicarías a alguien novato qué es la Fórmula 1? La Fórmula 1 es la cumbre de la tecnología. Es la cumbre de la tecnología convertida, para nuestra fortuna, en deporte. Es una suerte de deporte, por así decirlo, porque el deporte es la excusa de la innovación, del desarrollo, del trabajo, de fábricas enteras, un trabajo que no vemos, pero que es demencial, y que yo creo que al final pues, hay presupuestos ingentes, una cantidad de trabajo que yo creo que es una pena. El hermetismo de la Fórmula 1 hace que a veces eso no se conozca al público general, porque es maravilloso, es una auténtica locura, y para los frikis como yo, pues puede ser hasta más interesante ir a una fábrica y que te enseñen cómo se construye una pieza de Fórmula 1, hablar con un ingeniero que una carrera en sí, ¿no? Yo creo que es mucho más que un deporte, y por eso no tienes que seguirla superficialmente, tienes que atreverte y adentrarte a disfrutar de la Fórmula 1 en general para comprender lo que es esto. ¿A ti te gusta actualmente la Fórmula 1? Porque ha habido muchas críticas por el tema de los motores, por el tema que ha habido una hegemonía gran parte de los últimos años con Lewis Hamilton, y que poco a poco Red Bull y escuderías clásicas como Ferrari están tratando de regresar. ¿Prefieres la Fórmula 1 de la época de los 90s, en época de los principios del milenio con Schumacher? ¿O te gusta este actual circo que están planteando este deporte tan apasionante? Yo siempre voy a preferir la Fórmula 1 en la que disfrutáramos de eso. Bueno, yo creo que, y no es por ser español, pero creo que Fernando Alonso ganó en la mejor época de la Fórmula 1, con esos motores que te hacían ponerte tapones en los oídos. Ahora, lógicamente, es otra cosa, ¿no? Pero también entiendo por dónde va la Fórmula 1, los pasos que tiene que dar hacia adelante, y en ese sentido me siento un poco frustrado, porque creo que estamos en un parche que no sé si durará 10 años, 20 años, pero que va ligado a lo que es la evolución, el desarrollo del mundo de la automoción en general. Se está viendo que los motores eléctricos pues, no son el futuro de la automoción, y que seguramente es un paso intermedio hacia lo que puede ser el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Al menos aquí en España se ve, ¿no? Las cifras de coches vendidos, eléctricos, lo caros que son, también lo que pueden contaminar las baterías. La Fórmula 1 ha demostrado sus dudas en esa diatriba, ¿no? Hacia dirigirse o no hacia los motores eléctricos, y por eso se ha quedado al final, como decimos en España, entre Pinto y Valdemoro, escogiendo una vía intermedia que son los combustibles sintéticos, ¿no? Combustibles a base de bioetanol que supuestamente no contaminan, es una vía verde para vender ecología de la Fórmula 1, pero que realmente estamos viendo cómo a partir, y es noticia desde hace unos pocos meses en Europa, a partir del año 2035 ya no va a haber coches de combustión interna, y da igual que sean coches en el caso de que utilicen bioetanol, ¿no? Biocombustibles. Entonces, claro, ¿qué marca se va a querer involucrar en la Fórmula 1 si sabe que a partir de 2035 no hay motores
bueno, pues como tenemos ahora híbridos en la Fórmula 1, que son parte térmicos, parte híbridos, o por supuesto combustibles sintéticos, que sí que es cierto que hay algunos países, Alemania, con muchos intereses de grandes empresas alemanas, lógicamente del motor, que quieren seguir permitiendo los combustibles sintéticos a partir de 2035, pero eso lo tenemos que ver, ¿no? La idea es que no, y bueno, por eso creo que como periodista, tengo que decirlo, me da un poco de lástima. Yo sé que igual dentro, en un futuro, cuando la automoción tenga claro su destino, la Fórmula 1 será mucho más grande de lo que es ahora, que sí, desde 2014 que se introdujeron los motores híbridos turboalimentados, pues ha ido dando bandazos en este sentido y no está el futuro demasiado claro. ¿Y como fan, te gusta este aspecto o no te gusta? Quitándote la camisa de periodista. Como fan no me gusta nada, está claro. O sea, como fan, evidentemente ya te digo que prefiero, lo primero, monoplazas más pequeños. No tiene ningún sentido que sean tan grandes, que se dificulten tanto los adelantamientos, así es imposible, ¿no? Y bueno, luego también, pues eso, que hagan más ruido como los de antes, porque ese sonido lo tenemos interiorizado en el corazón y en la retina también lo tenemos grabado. Entonces, pues sí, es que hubo una época fantástica, pero bueno, la nostalgia está bien. Si es que yo soy muy nostálgico, además. Si es que me haces esta pregunta a un nostálgico, ¿qué esperas que te responda? César, por Dios, ¿no? Pero habrá que avanzar también, habrá que avanzar. ¿Qué le vamos a hacer? Buenísimo. Bueno, pues, insisto, yo soy muy novata en estos temas. Entonces, me gustaría que me contaran un poquito de las escuderías. ¿Cuántas son? Y normalmente son 2 pilotos los que tiene cada escudería. Bueno, pues ahora tenemos, sí, 10 escuderías, 2 pilotos por cada escudería. O sea, digamos que el rol del piloto reserva con los años fue desapareciendo. Siempre había un piloto reserva. Ahora en los últimos años ha ido cobrando peso la figura, por ejemplo, de Nico Hülkenberg, porque por temas de COVID ha sido sustituto ahí, ¿no? En varias ocasiones. Pero nada, a ver, el rol del piloto reserva está muy circunscrito en la actualidad al simulador, ¿no? Que también es muy importante. Antes era algo menor, pero ahora todo lo que se trabaja es prácticamente en el simulador, sobre todo desde que ya no hay pruebas libres en pista, hay un tiempo bastante acotado de pruebas y por tanto, pues sí, así estamos, ¿no? 2 pilotos privilegiados, ¿no? Por cada equipo que tienen la oportunidad de disfrutar de los mejores monoplazas del mundo. Platícanos de Carlos Sainz. Al final de cuentas, se supone, la cara nueva del automovilismo en España. ¿Crees que pueda llegar a los estándares o a la popularidad que tuvo Fernando Alonso con lo que estamos viendo actualmente con la Escudería Roja? En absoluto, ni de lejos. Y mira que yo soy muy de Carlos Sainz. Me encanta, el apoyado siempre, pero creo que te voy a hacer una analogía. Igual que no podemos comparar a Carlos Alcaraz con Rafael Nadal en el tenis, pues aquí tampoco, en la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que seguir su propio camino y el de Carlos hasta ahora no se puede quejar porque ha corrido en algunas de las mejores escuderías, ¿no? McLaren, Renault, ahora Ferrari. Yo creo que esta primera victoria ha tardado bastante en llegar, pudo haber llegado hace unos años en Monza con McLaren, pudo haber llegado en Canadá 2022, al final ha llegado de la forma que ha llegado, pero bueno, el futuro para Carlos es interesante siempre y cuando consiga ser un hombre de Ferrari, ¿no? Yo creo que el poder político en Ferrari importa mucho y Carlos nunca ha sido un piloto que dé problemas allá por donde ha estado. Es más, te doy un dato, en Silverstone, consiguiendo su primera victoria, lo celebró más McLaren con los aficionados en las gradas, miles de aficionados con camisetas de McLaren, con gorras de la época de Carlos Sainz del 55, gritándole a Carlos Sainz, disfrutando porque es un piloto al que tiene mucho cariño de aquellos años, cuando hizo pareja con Lando Norris y que realmente ejemplificaron el resurgir de McLaren después de unos años malos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Carlos va a seguir ahí, va a optar a más victorias, pero hoy por hoy el número 1 de Ferrari es Charles Leclerc. No porque yo lo diga, sino porque el propio Matías Binotto lo comentó, lo ha comentado en entrevistas. Creo que a finales de 2021 hay una entrevista que le hacen a Binotto, el jefe de equipo, que dice, bueno,
Charles Leclerc es nuestra apuesta, es el piloto por el que hemos gastado tanto dinero en categorías inferiores, es nuestra inversión de futuro, ¿no? De alguna forma no quitándole el mando en plaza que ya se presumía que podía perder cuando Carlos le ganó a Charles, que esto es algo que la gente ahora parece olvidar, que ganó a Charles el año 2020 consiguiendo más puntos y 4 podios frente a 1, ¿no? Luego en 2022 llega lo que llega, cambio de reglamentación, Carlos no se adapta en ningún momento al coche, sufre y evidentemente los problemas están ahí y Charles es número 1. Charles Leclerc tiene que demostrar, yo creo que tiene talento para ello, que es el número 1 de Ferrari, pero hoy por hoy Ferrari tiene 2 pilotos muy jóvenes y esto se paga en un equipo que está en constante ojo de mira, todo el mundo les critica, todo el mundo cuestiona en cada cosa que hacen y así es muy, muy complicado progresar, ¿no? Has mencionado muchísimo la palabra estrategia. ¿Qué elementos debe tomar en cuenta una escudería para realizar su estrategia? Fundamental, ¿qué piloto es más rápido? De los 2 que tengo, ¿con cuál puedo obtener más? ¿No? Porque si no, evidentemente estás perjudicando uno de ellos, ¿no? O sea, ser consciente de hay unos entrenamientos libres, hay una quali para dilucidar un poco eso. Y luego también, por supuesto, ¿no? Degradación de neumáticos que ya se comprueba el viernes a través de las tandas. Esto es algo que ha quedado un poco trastocado por los fines de semana al sprint, en los que ya se clasifica el viernes, pero aún así los viernes tradicionalmente tenemos tiempos de tandas, ¿no? Son 2 horas, libres 1 una hora, libres 2 otra hora, en las que puedes probar neumático de carrera, mucho rodaje en pista y ya ves más o menos la degradación, cuánto empeoras el tiempo en cada vuelta y a partir de ahí dices, bueno, pues yo degrado más que este, me interesará poner este neumático, este otro, las condiciones de pista son estas, otras. No es lo mismo un circuito con un asfalto muy abrasivo que otro que no es abrasivo. O un circuito con unas curvas, como es el caso, precisamente hemos hablado de Silverstone, de máximo apoyo que te generan muchas fuerzas Gs, con otros circuitos con curvas de menos apoyo lateral, ¿no? O sea que al final, un poco en función de la configuración del circuito, qué piloto es más rápido, de qué forma puedo sacar también con las estrategias previstas por el proveedor oficial que es Pirelli, ¿no? Que ya a los equipos les ofrece unas estrategias, pues puede ser carrera de 1, de 2 paradas, a partir de ahí los equipos hacen su propia simulación, ¿no? Que esto es algo que no es nuevo, ¿no? Ya desde hace más de 10, 15 años se han hecho simulaciones de carrera, el ordenador te dice que lo más rápido son 2 paradas, bueno, pues yo me centro en hacer un primer stint muy corto con este neumático blando, después ponemos un medio y terminamos con otro medio, ¿no? Suele ser así. Mencionaba de segundos, los segundos pilotos. ¿Qué nos puedes decir o cómo vislumbran allá a Sergio Pérez? Porque aquí en México ha sido la locura con los grandes resultados que ha tenido, sobre todo que en 2 de las carreras más importantes que tiene la Fórmula 1, como ya has mencionado, el tema de Mónaco y ahorita Silverstone, ha estado en el podio. ¿Cómo lo ven ustedes allá en España? Pues como un piloto que realmente siempre se mereció lo que le está pasando ahora. Siempre le vimos como un piloto con mucho talento, pero que no acababa de llegar su golpe de suerte para estar donde tenía que estar. Siempre, ¿no? Había estado por supuesto, ¿no? La etapa de Force India que se alargó más, ¿no? Que ya podemos trasladar a Racing Point. Siempre le faltaba eso, un proyecto, y ahora tiene un proyecto. Ahora realmente tiene la ocasión de demostrar carrera tras carrera lo que es, ¿no? Y yo creo que los años en el desierto, ¿no? Le forjaron mucho como cualquier piloto, ¿no? Demostrando lo que se puede sacar el máximo de un coche con problemas, pero claro, ahora que disfrutas pues del mejor coche de la parrilla, de una obra maestra, del genio de la Fórmula 1 que es Adrian Newey, pues ya la cosa cambia bastante y bueno, pues puedes soltarte, disfrutar y demostrar lo que eres tú realmente. Hay denominadores comunes que se cumplen. Realmente siempre en sus primeros años Checo Pérez ha sufrido y luego en un segundo año ha llegado a ganar a su compañero. Es algo que ha ocurrido y de hecho este año 2022 será la primera vez que si no le supera se romperá esa estadística a Verstappen porque siempre ha ocurrido y si no, por el contrario, será campeón del mundo porque quiere decir que le ha superado también como en otras etapas anteriores, ¿no? O sea que al final siempre
hay denominadores comunes con algunos pilotos, ¿no? Que ya podemos ver su tendencia en Fórmula 1, pero luego ves talentos desaprovechados porque es innegablemente un deporte en el que dependes del coche, dependes de la calidad de lo que estás disfrutando y no solo de eso, sino también, como nos ha demostrado este deporte en los últimos años, de tener un buen equipo rodeándote y que realmente el equipo tenga mentalidad ganadora, porque hemos visto coches muy buenos que no han llegado a ganar carreras o que no han conseguido pelear por el título. Yo qué sé, Ferrari este año, pues la verdad es que yo creo que es un poco un coche desaprovechado, ¿no? Porque han conseguido, llevan tantos años deseando estar ahí, pero por ejemplo me acuerdo también de Williams en 2014, después del cambio de la reglamentación y una carrera, no sé si fue en 2015, que llegaron a tener a sus dos pilotos en Silverstone liderando la carrera, ¿no? Y sin embargo perdieron esa carrera. O sea, hay ocasiones en las que ves que por mucho que tengas el coche y los pilotos, necesitas también la mentalidad, el trabajo de los mecánicos en las paradas en boxes. Bueno, al final es toda una confluencia de factores. Te pregunto este tema porque ¿cuánto tiempo pasó de Fernando Alonso a Carlos Sainz en tener a un piloto español como protagonista? Además de el talento, también la inversión. Allá en España, ¿cómo ven este tema en cuanto a inversión para sacar más talento y colocarlo en estas categorías? Bueno, en España hay mucho talento. Yo que afortunadamente estoy en el día a día involucrado en lo que es el motor base en España, intentando dar a conocer a las promesas de aquí, pero también de otros pilotos que llegan de otras nacionalidades, que viajamos. El año pasado estuvimos en Suecia en el Mundial de Karting, trabajando con, por ejemplo, un piloto paraguayo, ¿no? También con un neerlandés, con un ucraniano. O sea, hemos trabajado con talentos de otros países y sabemos, ¿no? lo que está por llegar, ¿no? Y es lo bonito también de este deporte. En el caso de la Fórmula 1, 2015 es el año que Sainz llega a la Fórmula 1 con Toro Rosso. Un año ya de decadencia para Fernando Alonso, porque a partir de ahí se despide ya prácticamente las victorias, de los éxitos, de luchar por el Mundial, cuando se va a McLaren. Entonces lo interpretamos como una transición, como que a partir de ahí le da el testigo Fernando Alonso a Carlos Sainz, sabiendo, como todos hemos sabido, que Carlos Sainz no es Fernando Alonso. Eso lo hemos tenido muy claro y nadie le ha perdido a Carlos en España que sea Fernando. De hecho, a Carlos le ha costado mucho tener esa afición, ¿no? Ya no digo la que ha tenido Fernando, pero creo que en España somos a veces un poco pechofríos con eso, ¿no? No valoramos, se decía ya por 2015, pero es que tenemos dos pilotos, pero no hacen nada, decían mis amigos. Pero bueno, tienes dos pilotos en Fórmula 1. Mira, por ejemplo, no sé, Italia, ¿no? O Brasil, países importantes que no tienen pilotos en Fórmula 1. Oye, tú tienes dos pilotos de tu nacionalidad, disfrútalos aunque estén luchando por entrar en los puntos carrera tras carrera, ¿no? Entonces hemos estado muy mal acostumbrados. Pero te decía eso, que yo creo que a Carlos año tras año pues le costó generar esa afición. En Montmeló hacía promociones con la grada Carlos Sainz, intentaba incentivar un poco eso, ¿no? Que no solo exista esa figura que lo envuelve todo, que es Fernando Alonso, sino que se empieza a hablar de Carlos. Hay un antes y un después, que es el Gran Premio de España este año. Yo creo que ya con Ferrari, al final la cultura de Ferrari lo inunda todo en cualquier circuito, ¿no? Ves gente, aficionados, vestidos de rojo. Bueno, a ti te tenemos, ¿no, César? Fíjate, para muestra un botón, ¿no? Entonces, eso ha ayudado, ¿no? Y por supuesto tener opciones. Si Carlos tiene opciones de estar en el podio casi seguro, pues más gente va a ir a verle y más afición va a generar. Y con todo esto, ¿cómo se maneja el tema de los puntos en cada carrera y cómo se define al campeón de cada temporada? Bueno, respecto a los puntos, es que, según lo has dicho, me ha recordado, por ejemplo, a temporada 2014, que la última carrera puntuó el doble. Fueron 50 puntos y se jugaban el título Hamilton y Rosberg, ¿no? Pero salvo esa locura puntual, que no vino mucho a cuento, hemos tenido en los últimos años lo mismo, ¿no? 25, 18, 15, ¿no? Para los tres pilotos, tres primeros, ¿no? Del podio. Y bueno, pues es algo que al menos me parece más justo, porque ahora puntúan los 10 primeros. Antes no, era muy complicado puntuar en Fórmula 1, pero ahora muchos más pilotos tienen opciones, hasta el punto de que esta temporada creo que ya en la tercera carrera
habían puntuado todos los equipos, ¿no? Hasta los equipos más modestos ya habían tenido su oportunidad de hacer un puntito, que es algo muy importante. A veces no somos conscientes de la importancia de conseguir puntos para equipos modestos, pero entre ser 10º, 9º, 8º hay muchos millones de diferencia al término del campeonato y es una ayuda, sobre todo ahora con el techo de gasto, ¿no? A partir de esta temporada ya es fundamental. ¿Llegaste en algún momento a querer manejar un monoplaza? Porque al final de cuentas has estado cerca del deporte, te encuentras ahí, o nunca pasó por tu mente meterte en uno esos carritos go-karts, esas carreras del domingo o el fin de semana para tratar de imitar a tu ídolo. Bueno, Fernando, como se suele decir ahora, padrea mucho, ¿no? Nos padrea a todos, padrea en la Fórmula 1 todos los fines de semana que hay Gran Premio, y yo diría que fue el padre de la Fórmula 1 en España, y por tanto nosotros somos hijos de Fernando Alonso. Somos hijos de Fernando Alonso aquellos que quisimos ser periodistas, pero también aquellos que quisieron ser mecánicos. Hay muchas formas, ¿no?, de entrar en la Fórmula 1, de estar ligado a este deporte. Ingeniero, masajista o fisioterapeuta, ¿no?, de pilotos, que es algo que a veces se olvida, ¿no?, pero hay formas, ¿no?, de estar cerca de este gran mundillo. Y en mi caso, por supuesto, que hubo esa, no sé, esa ilusión desmedida, ¿no?, por subirte a un kart, pero ya te digo, me pilló un poco tarde porque tenía en torno a pues 10, 12 años, no es ni mucho menos la edad ideal para empezar, pero sí que hice mis pinitos. Empecé, pero aquí si no tienes el apoyo económico de tu familia, pero también un padre que esté un poco enterado de este mundo, ¿no?, que sea mecánico, que tenga ciertas nociones, lo tienes difícil. Y en mi caso es que te voy a decir una cosa, o sea, mis padres no habían visto una carrera, hasta que yo se la ponía, ellos no habían visto una carrera en la vida. Entonces, un poco complicado por mi parte. Nada, al poco entendí que lo mejor iba a ser elegir otro camino y en mi caso, pues dedicarme a informar el mundo de la comunicación. Yo creo que también fue siempre pues algo que estuvo ahí y nada, decidí ir por ese camino. Sí, por acá también pasa mucho, que antes no veía ni una carrera y ahora cuando hay carrera hasta en las bodas tienen ahí el celular para ver cómo iba. Pero bueno, con todo esto también, si hubiera sido piloto, ¿qué escudería te ficharía y qué tipo de piloto hubiera sido? Pues desgraciadamente para mí yo creo que habría sido un piloto temperamental, porque cuando hago alguna carrera de karting, la verdad es que no me lo pienso. Cuando veo el hueco me tiro y me parece que no sale demasiado bien. Así que yo valoro mucho eso de los pilotos, ¿no? Esa sangre fría, esa cabeza que te la da también la experiencia, ¿no? De hecho, muchos grandes campeones, el caso de Verstappen, no olvidaré Verstappen año 2018, su primera parte de campeonato fue terrible, pero llena de accidentes, que realmente, bueno, tuvo una rueda de prensa en el Gran Premio de Canadá en la que no se le podía ver más presionado, con ganas de tierra trágame, ¿no? Porque no sabía cómo afrontar las preguntas de los periodistas. También Schumacher, ¿no?, en sus inicios fue un piloto muy alocado. Siempre se ve eso, ¿no?, en los grandes campeones, y yo creo que es fundamental. Yo sería un piloto tremendamente agresivo y alocado, ¿no? O sea, eso yo creo que va un poco en mí. ¿Y qué escudería elegirías o te elegiría? No sé, no sé. No sé, a ver, pues por supuesto. Yo creo que pese a que se habla mucho de Ferrari, porque es el equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1, si al final hablamos de ratio, carreras, victorias, campeonatos, Red Bull es el que domina. Lo que pasa es que, claro, no tiene la solera de Ferrari, no puede demostrarlo por larga historia, ¿no? Pero es que dentro de 50, 60 años posiblemente Ferrari no sea el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1, lo sea Red Bull. Si sigue así, con esta línea en la que parece que es un equipo que se adapta a cualquier cambio de normativa y que en mayor o menor medida está dando la talla, ¿no? Entonces yo creo que es la escudería que más te garantiza estar luchando ahí arriba, y cuando llegó este cambio de reglamentación, nadie se habría atrevido a decir Mercedes va a estar ahí, y de hecho no han estado, ¿no? Se la han pegado. Pero sí, yo creo que todos intuíamos que Red Bull iba a dar la talla
con Adrian Newey a la cabeza, que es, insisto, el mito de la Fórmula 1. Espera, como no, tranquilo, o sea, en algún momento vamos a tener otro Schumi, esperemos que Carlos sea el elegido o Leclerc, pero a ver, tranquilo, pero entonces creo que ya respondiste a mi pregunta. Creo que tú vislumbras que Red Bull va a ganar esta temporada, o si le ves oportunidad a Mercedes o Ferrari de poder contrarrestar el poder de Checo Pérez y de Max en este año. Bueno, Mercedes, se habla poco quizás, porque nos centramos en otras cosas, ¿no? Pero de lo que están mejorando, aspiran a ganar carreras en la segunda parte de temporada, pero aún así yo creo que tienen un concepto equivocado de coche y por eso no les doy ninguna oportunidad, ninguna chance, ¿no? Para hacerse pues con algo más que ese sueño. Sí, por supuesto, definitivamente para mí Red Bull va a ser campeón este año. O sea, creo que lo tienen todo, ¿no? También esa experiencia previa del año pasado, estar en una lucha tan complicada con Mercedes, al final te da, es que, no sé, algo mucho más que rendimiento, experiencia, es algo que no podría explicar, ¿no? Gamemanship, podrían decir algunos, ¿no? Que es esa habilidad para el juego, ¿no? De adaptarte a cualquier situación, de interpretar una carrera mejor que nadie. Ellos lo tienen. Y Ferrari, sin embargo, pues no. En su momento parece que no es ahora. Estoy leyendo últimamente mucho, y siempre lo hago, me gusta mucho leer el sentir de los tifosi, de la gente en Italia, cómo interpreta esto, qué siente, tantos años de lucha, tantos años deseando que Ferrari estuviera peleando un título y que de repente se desvanezca hasta el punto de que Leclerc desde Australia no gana, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues es que el problema de Ferrari es que ellos quieren, de alguna forma, siempre tienen esa época idolatrada con Ross Brown, con Rory Byrne, con, por supuesto, el hasta hace poco presidente de la FIA, Jean Todt, ¿no? Un Dream Team, Michael Schumacher, o sea, esa gente que yo creo que ya es irrepetible, ¿no? Por mucho que ahora sigan de alguna forma también a veces recurriendo a Rory Byrne, que ya está, por supuesto, fuera de la Fórmula 1, pero fue un grandísimo ingeniero. Y no sé, o sea, en Ferrari creo que no hay ahora mismo las personas adecuadas, no hay el talento que encuentras en otros grandes equipos. Por supuesto, han dado la talla en 2022 por presupuesto, porque el presupuesto de Ferrari sigue estando ahí, y porque no han tenido tiempo para descentrarse, como fue el caso de Red Bull en 2021. Ellos trabajaron muchísimo, sabían que era su año, y Mattia Binotto, responsable de Ferrari, sabía que o lo hacía bien en 2022 o le iban a cortar la cabeza. O sea, era su última oportunidad. Pero luego, aparte de eso, también necesitas, pues eso, un buen equipo en general, estrategas. Yo creo que Iñaki Rueda, el responsable, ¿no?, de las estrategias, no ha estado bien, no ya en esta época, sino también en pasadas, con Sebastian Vettel, ¿no? Recordamos muchos errores. Yo creo que habría que sacar muchos responsables que están haciendo bueno, pues desaprovechen talento, ¿no? Que es la gente, siempre tiene eso, ¿no?, metido en el corazón. ¿Por qué con Fernando? ¿Por qué también con Vettel? ¿Por qué ahora con Charles Leclerc? ¿Por qué se está desaprovechando tantísimo talento en Ferrari? De las carreras que quedan, perdón, Carla, ¿cuáles las que más te llaman la atención y que puedan darle pues un giro drástico a la competencia? Porque, insisto, queremos ver ese drama que hubo el año pasado en la última carrera, en esa última corrida entre Verstappen y Hamilton. ¿Qué carreras ves? Y polémica. Polémica. Es que sabes lo que pasa, que 2021 es un año que es un auténtico accidente en sí mismo, es algo extraordinario, no creo que vuelva a ocurrir porque todo lo que vivimos en ese año fue absolutamente increíble, pero además es que es muy complicado tener a dos pilotos luchando por el título hasta la última carrera y a dos pilotos de equipos diferentes. Es algo que estadísticamente en la Fórmula 1 no ocurre demasiados años, así que este año me parece que el Mundial se va a decidir, mal que me pese, porque es que odio, y siempre lo digo, que el Mundial acabe en junio, en julio, es que terrible, ¿no? Pero bueno, hay carreras que sí que me interesa que lleguen porque son circuitos muy particulares. En Hungría en los últimos años hemos tenido carreras que han marcado el campeonato, también por motivos meteorológicos, pero también por la particularidad de que es una pista lenta, ¿no? Quiero ver a Mercedes ahí, quiero
también ver, bueno, pues las últimas carreras, ¿no? México, por supuesto, ¿no? A ver qué tal, qué carrera tenemos ahí este año. Yo creo que Brasil, ¿no? De la que tanto se habló el año pasado, qué polémica tuvimos en Brasil también, madre mía, ya es que todo el fin de semana, no sé, las espero con ganas, pero también con la prudencia de no voy a sentir lo que el año pasado, eso sé, que lo tengo guardado ahí en un baúl y que desgraciadamente no lo voy a poder volver a experimentar, pero fíjate, hasta tal punto de que ahora en Silverstone se abuchee a Max Verstappen y que luego tengas a un Hamilton que se le abuchea en Austria, ¿no? o en Países Bajos por esa animadversión que se genera en 2021. O sea, yo creo que es un año clave, un año frontera que de alguna forma separa sentimientos, o eres de blanco, negro, de rojo o gris, no sé, en este caso yo creo que al final tú decides lo que quieres elegir, ¿no? Y a algunos les puede caer mejor Verstappen, a otros Hamilton. Yo creo que son dos grandísimos pilotos y que ambos se merecieron el título el año pasado y que, bueno, pues desgraciadamente solo uno pudo ganarlo. Sin duda, y bueno, pues ya casi para ir cerrando, cuéntanos un poquitito de tu proyecto personal, Racers. Bueno, para mí es como mi hijo. Siempre se dice, ¿no? Y vosotros también que sois emprendedores, ¿no? Seguramente cuando emprendes un proyecto es como tu hijo, le dedicas muchas horas, sacrificas mucho. España, y quiero decir, no es un país de emprendedores, es un país que actualmente está pasando muchos problemas. Somos el país líder de Europa en paro, el país con más parados a nivel juvenil. Entonces, claro, la gente aspira más, o digamos, haciendo una analogía, el sueño americano, ¿no? Pues el sueño español es ser funcionario, ser trabajador público y tener tu sueldo asegurado para siempre. Nadie aspira a ser emprendedor. Yo, en cambio, siempre he aspirado a ser mi propio jefe, tener mis horarios, tomar mis decisiones, que nadie me ponga coto y que yo ponga mis propios límites. Entonces, pues bueno, hay una frase, por cierto, de Gilles Villeneuve, que es uno de mis pilotos históricos favoritos, que es cómo podemos conocer los límites si no tratamos de sobrepasarlos. Yo siempre trato de sobrepasar esos límites, de ir un poco más allá. Con Racers es una agencia de comunicación, porque al final tenemos un canal, que es lo que todo el mundo ve, que es Racers, hablamos de Fórmula 1, análisis y demás, pero también damos cabida a jóvenes promesas, intentamos pues transmitir un poco el alma de las carreras y hablar de las personas que están detrás del casco para conseguir el interés general. Hay mucha gente que no es tan friki como yo, no le interesa la Fórmula 1 al nivel específico de la décima, la centésima o la milésima, y sin embargo le importan las historias humanas, ¿no? Lo que transmitimos, dando a conocer a muchos pilotos que son completos desconocidos aquí en España y que a partir de ahí pues nosotros intentamos pues trasladar algo más de ellos para que despierte un poco el interés de la gente. Ya digo, en todas las categorías, porque no solo estamos involucrados en karting o fórmulas menores, sino que, por ejemplo, yo he descubierto, gracias a Racers, que empecé nada más terminar la universidad, el motocross, una modalidad que yo no sabía que me podía interesar, que me podía gustar, pero bueno, luego disfrutas de ese deporte, ¿no? Y ves también pues en muchas cosas que no sabías que había. Entonces yo siempre animo a la gente a que se deje caer por alguna carrera porque lo va a disfrutar. Hay muchas carreras que no necesitas ni siquiera pagar nada, ¿no? No tienes que pagar entrada para ir a disfrutar de una carrera de motocross, para disfrutar de una carrera de quads, de supermotos, de turismos. Bueno, ya digo, estamos involucrados en muchas disciplinas y ya de paso, pues eso, animo a la gente a suscribirse a nuestro canal, al Racers, porque ya somos cada vez más gente, ¿no? Decenas de miles de suscriptores y no paramos de crecer y queremos seguir así, o sea, con más o menos energía, pisando más o menos el acelerador, vamos a seguir dándolo todo. Maravillosa forma de terminar, Carla. Esta forma de emprender y demostrar que de alguna u otra forma puedes llegar a tus sueños. No, sin duda. Y ya por último, esta pregunta, ¿tú qué has descubierto de ti a través de la Fórmula 1? Bueno, pues he descubierto, buena pregunta, madre mía, no me lo había planteado nunca. He descubierto que soy una persona más persistente de lo que yo podía imaginar, porque normalmente siempre
decía, bueno, pues voy a intentar algo y si no lo consigo lo dejo, ¿no? No era demasiado tenaz en mis ilusiones, ¿no? Pero de alguna forma, como para mí esto casi no podría asemejarse a ningún trabajo, porque yo lo disfruto, o sea, yo me paso el día, además, ¿no? De cuando cubro carreras, ¿no? Cuando grabo vídeos, también curando contenido, informando, buscando información a través de Twitter, las redes sociales, y para mí no representa ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, ha despertado en mí una, no sé, capacidad para ser más persistente en lo que hago con el tiempo, para tener más regularidad también, no depender tanto de tu estado de ánimo, porque a veces es un error que cometemos, no solo hacemos algo cuando estamos bien psicológicamente, cuando nos apetece, bueno, pues este día me levantó con ganas de hacer esto, ¿no? Yo creo que cuando realmente amas algo en serio se convierte casi en un hábito, una rutina, y esa es la clave para que no tengas que depender de otros factores, sino que ya te salga natural ponerte a tuitear, ponerte a grabar un vídeo, porque pues al final todo te resulta interesante de este mundo que siempre miras como un niño cuando, con zapatos nuevos, ¿no? Como se suele decir, cuando abre un regalo, ¿no? Yo todos los días me levanto y veo así la Fórmula 1, las noticias nuevas, todo lo que sale. Redes sociales donde la gente te puede seguir, contactar para que vea todo tu contenido y lo que estás haciendo. Diego Alonso F1, esa es mi cuenta, tanto en Twitter como en Instagram, donde estamos. En Facebook tenemos una página que es El Motorhome, que ahí ponemos un poco el contenido solo destinado a hablar de Fórmula 1, no tanto de motor base, pero bueno, el canal fundamentalmente que congrega a todo el mundo, a fans, como yo digo, del motorsport, porque ahí es donde vemos quién es el fan del motor verdadero, ¿no? No solo de las motos, de la Fórmula 1, sino de todo, que le gustan todas las carreras, es Racers, así que nada, os animo a suscribiros. Sí, pues muchísimo gusto, muchísimas gracias, Diego, porque la verdad esto también me ha ayudado muchísimo a dimensionar todo lo que está detrás de la Fórmula 1, 20 pilotos detrás de su volante y todo lo que generan y todo lo que se mueve alrededor de esto, pues la verdad es increíble y podríamos seguirnos, pero mejor hacemos después una segunda edición. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido increíble. Enhorabuena por vuestro proyecto, porque ya he visto otras entrevistas y estáis haciendo un trabajo fenomenal. César, Carla. Muchísimas gracias y pues César, otro martes más, otras más historias. Y así seguiremos porque todo mundo tiene una historia que contar y aquí lo averiguaremos. Hasta la siguiente semana. Maravilloso, hasta Chao. luego. ¿Qué tal amigos de FanFest Podcast? Mi nombre es César Mercado y les quiero pedir un favor. Si les gustó el capítulo, por favor, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que estés al pendiente de todos los videos que estaremos subiendo de cada historia detrás del fan. También, si quieres contarnos tu historia de cómo nació tu amor y tu pasión por alguno de tus equipos, contáctanos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentra como FanFest Podcast, o si así lo prefieres, mándanos un correo electrónico a fanfestpodcast@gmail.com para que podamos concretar una cita contigo y poder estar aquí presentes para contar tu historia detrás del fan.